Buenas noches. El MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, les da la más cordial bienvenida a la charla Orozco, Genio y Figuras, la cual forma parte del programa educativo de la experiencia inmersiva Orozco Metafísico, que se inaugura esta noche, como parte de las actividades en el marco del centenario del muralismo en México. Agradecemos el honor de su compañía, así como la presencia de la maestra Laura Ayala Castellanos, curadora de esta exhibición, que en unos momentos más nos adentrará a la vida y obra del gran muralista jalisciense. Laura Ayala es maestra en arte moderno y contemporáneo por Casa Lam y licenciada en diseño industrial por la Universidad de Guadalajara. Ha tomado cursos de curaduría, gestión de exposiciones, manejo de colecciones y pensamiento crítico a través del arte. Ha trabajado en la promoción cultural por más de 30 años en diferentes cargos, entre los que destacan representante de la Universidad de Guadalajara en la Ciudad de México, directora ejecutiva de la Fundación Universidad de Guadalajara AC y coordinadora de exposiciones y educación del MUSA. En fechas recientes ha creado el guión curatorial para las muestras Otto Dix, Infierno y Gloria, gráficas críticas de 1920 a 1924 para el MUSA, Continental Abstraction, Highlights of the AMA Collection para el Patricia and Philip Frost Art Museum de Miami, Crónica de un Instante, reinterpretación de la colección MUSA, y Metaphysical Orozco, proyecto de videomapping que se presentó en la Feria de Arte LA Art Show en el 2018. En el 2021 fue invitada como curadora en residencia en Building Bridges Art Exchange en Santa Mónica, California. Actualmente trabaja en 2 proyectos de investigación, José Clemente Orozco en su estancia en Estados Unidos y Gil Majid y su proyecto dedicado a Luis Barragán. Cedo la palabra a la maestra Ayala. Bienvenidos. Buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar a la Universidad de Guadalajara, al MUSA, por esta oportunidad. Imagínense nada más cómo estoy de emocionada de estar justamente en este espacio para hablar de Orozco, estar rodeada de Orozco para hablar de él. Bueno, como ustedes saben, este año se conmemoran los primeros 100 años del muralismo mexicano. En esta charla daremos un recorrido por los murales que realizó José Clemente Orozco, tanto en México como en Estados Unidos. Esta actividad la llevó a cabo de 1922 a 1949. Vamos a ver cómo en estas pinturas habitan héroes, semidioses y profetas, personajes femeninos y masculinos moralmente envilecidos. En estas composiciones, el artista jalisciense manifiesta su rechazo a la guerra, su desprecio por el materialismo esclavizante y su clara desconfianza ante los regímenes totalitarios y los dogmas ideológicos. De esta manera, podremos constatar el gran sentido crítico del artista. Nos podremos dar cuenta también que el artista no se hace solamente por la destreza y habilidad técnica y manual que posea. Es necesario que incorpore el aspecto intelectual a la creación, es decir, el genio. Durante la presentación haré unas pequeñas circunvalaciones, me desviaré un poquito para que ubiquemos lo que estaba pasando alrededor de Orozco. Bueno, Orozco nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, en 1883. Aquí tenemos una imagen en la que vemos la población completamente cubierta de cenizas del volcán, de este volcán más poderoso de México, que es el volcán de fuego o volcán de Colima. El fuego, vamos a ver cómo acompaña a Orozco en toda su obra. Siempre está presente con esta fuerza contradictoria. El fuego destruye, pero también transforma. Su familia se viene a vivir a Guadalajara, pasan algunos años aquí, para establecerse finalmente en la Ciudad de México en 1890.
En 1904, con un accidente de pólvora, perdió los dedos de su mano izquierda y por falta de una atención médica apropiada le tuvieron que amputar la mano. Este hecho lo marcó y muy probablemente lo llevó al estudio de las manos, que supo representar de manera tan fiel y poderosa como las manos que vemos aquí en este dibujo. Hay que imaginar a Orozco con esta única herramienta con la que tuvo que lograr toda su producción. Él aprendió dibujo técnico en la Escuela de Agricultura y también estudió en la Academia de San Carlos. En esta academia había un descontento generalizado de los alumnos, ya que aspiraban a métodos de enseñanza más acordes a sus inquietudes. Orozco recuerda en su autobiografía que el maestro más importante para él fue el jalisciense Gerardo Murillo, Dr. Atl, quien incentivaba a los alumnos a que se alejaran de los modelos académicos y también que se deslindaran ya de los modelos europeos. El Dr. Atl se había entusiasmado muchísimo con los murales renacentistas y quería que se intervinieran muros públicos. De hecho, logra el permiso y ya tenían colocados los andamios en el anfiteatro de la Preparatoria Nacional cuando estalla la Revolución. La Revolución Mexicana interrumpió muchas de las iniciativas de los artistas. Bueno, Orozco presenció la revolución, la vivió. Su mirada sobre estos hechos violentos y sangrientos no es idealizada ni romántica, mucho menos utópica. En 1917 dice en su autobiografía: no encontrando un ambiente favorable para los artistas, decidí irme a los Estados Unidos. Entonces, a su paso por la aduana de Nuevo Laredo, él llevaba sus dibujos y los agentes aduaneros empezaron a ver su obra y la consideraron obscena. Y Orozco platica en su muy particular humor que fue su primera exposición en los Estados Unidos. El resultado fue que más o menos el 60% de obra de la que llevaba la destruyeron. Bueno, él se instaló por algún tiempo en San Francisco, California, donde realizó algunos trabajos sencillos, pero no logró su objetivo, que era pintar y destacar en la pintura. Entonces regresó a México. Para entonces, José Vasconcelos, que encabezaba la Secretaría de Educación Pública, concibió la idea de lograr un tipo permanente y grandioso de expresión artística. Fue así como en 1922 hizo un llamado a los creadores que se encontraban tanto en Europa como en México para encomendarles primeramente la decoración pictórica de los muros de la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. En ese primer momento, que se considera el origen del muralismo mexicano, los artistas convocados empezaron a experimentar con yeso, encáustica y finalmente con fresco. Aquí tenemos el primer mural que hace Roberto Montenegro en el Colegio Chico, en el Colegio de San Pedro y San Pablo. El árbol de la ciencia lo realizó con la técnica de la encáustica. Diego Rivera, la creación en el anfiteatro Simón Bolívar. Como ven, estas representaciones tienen guiños con el arte religioso. Aquí tenemos este tablero realizado por David Alfaro Siqueiros, también este personaje femenino alado, y esta obra del francés Jean Charlot,
que es la masacre del Templo Mayor realizado con técnica del fresco. Acudió Orozco a este llamado con la plena convicción de que el artista es un agente transformador. Él consideraba que el artista debería hacer una contribución universal, intelectual y sentimental a la cual no se le deben de imponer las modalidades locales y pasajeras. Después de mucha experimentación, los aplanados se hicieron con arena cernida y cal apagada, la tradicional técnica del fresco. Regularmente una pintura mural se realizaba por un grupo de personas conformados por el maestro pintor, su asistente, un maestro albañil y sus ayudantes. Anita Brenner relata en su libro Idols Behind Altars que los artistas trabajaron por medio de contratos por metro cuadrado a razón de 8 pesos diarios. Bueno, aquí tenemos este fresco realizado por Orozco, y en estos primeros temas él los dedicaba a los valores universales e hizo esta maternidad cuya iconografía guarda estrecha relación con las imágenes religiosas. Por ese motivo, su composición fue interpretada como sacrílega. Sobresale también de esta obra, que fue la primera en la que Orozco logra dominar el fresco, la técnica del fresco, que después aplicaría como acuarela sobre papel. Esto dice Jean Charlot, que verdaderamente Orozco se identificó muchísimo con esta técnica. Pues en la preparatoria hubo una kermés y llegaron unas damas. Orozco dice que no se acuerda si eran de la Cruz Roja o Verde, pero que llegaron y verdaderamente estaban indignadísimas con su maternidad y pusieron mantas, clavaron sobre las obras y pusieron los adornos de la kermés. Pero justo al lado de esta maternidad se encontraba este Cristo destruyendo su cruz. Entonces a lo mejor las damas no andaban tan equivocadas, no lo sé. Pero aquí tenemos este Cristo con una túnica y con pelo corto y con un hacha. Él está verdaderamente, no está resignado con su destino. Bueno, aquí otra vez volvemos a ver el humor de Orozco con este panel dedicado a los aristócratas o las damas católicas, en donde vemos el desdén de las clases privilegiadas hacia los menesterosos. Aquí vemos cómo los aristócratas desprecian a un personaje pobre que yace en el suelo. Bueno, Orozco está experimentando, pinta y reemplaza frescos. Los estudiantes estaban muy inconformes con los decorados y arremetían sobre las pinturas con piedras, palos y navajas. La pintura también de Siqueiros fueron fuertemente vandalizadas y a ambos artistas los echaron a la calle. Y finalmente, por tanta presión, les cancelaron sus contratos. Afortunadamente para Orozco, lo invitaron a unas cuantas cuadras de la preparatoria a pintar en la Casa de los Azulejos. Aquí vemos que domina el centro de la composición una figura andrógina que, cual iniciado, recibe los dones de la gracia que emanan de 2 pares de manos que se ubican en un plano superior. Sostenidos por gigantes, un hombre y una mujer flanquean a este personaje. Ya regreso. Aquí vemos a un personaje masculino y un personaje femenino.
Aquí nos vuelve a plantear una relación de elementos que tienen atributos opuestos, como les había mencionado, del fuego, pero al mismo tiempo son atributos complementarios. Tal vez este sea el único mural que bautizó Orozco y que además puso el título en el tablero, Omnisciencia. Pero ¿qué estaba pasando, por ejemplo, en Guadalajara? ¿Qué estaba pasando aquí? Pues Siqueiros se viene junto con Amado de la Cueva, que había sido ayudante de Diego Rivera, y logran hacer la intervención de la primera sede de la Universidad de Guadalajara con unos tableros, que representan la unión de obreros y campesinos en el antiguo colegio de Santo Tomás. Vamos otra vez con Orozco. Orozco es invitado, bueno, más bien se le hace la encomienda de ir a Orizaba, a la Escuela de Orizaba, a realizar este panel dedicado a la revolución social. Orozco había estado en Orizaba una década antes, en donde había trabajado al lado del Dr. Atl en un periódico de propaganda constitucionalista que se llamó La Vanguardia. Aquí podemos ver que si bien se trata de una escena popular y revolucionaria, la visión de Orozco no era de lucha armada, sino de reconstrucción. Este encargo fue comisionado por José Manuel Puig Casuranc, recién nombrado secretario de Educación cuando salió Vasconcelos. Pero se le dio escasos días para trabajar. La encomienda se la dio el 20 de febrero, solicitándole que el trabajo fuera terminado el 31 de marzo. Después de instalar los andamios, el artista contó con la ayuda de un solo albañil y 18 días efectivos para su realización. Pues el secretario de Educación quería retomar y logra retomar la decoración de la preparatoria, de la Escuela Nacional Preparatoria, y Orozco regresa en enero de 1926 y cambia completamente el rumbo de sus primeras intervenciones. Aquí tenemos la destrucción del viejo orden. En esta representación se muestran dos campesinos mexicanos que ven cómo se están derrumbando a sus espaldas los modelos económicos y sociales que habían estado vigentes hasta ese momento. Había un gran entusiasmo en que pudiera haber un nuevo orden mundial. Y claro que había un cambio en los cánones y en las instituciones. Simplemente vamos a empezar con el edificio en el que están estos murales. Es una vista del antiguo colegio de San Ildefonso que perteneció a la orden de los jesuitas y que después de su expulsión de México tuvo varios usos, sirvió como cuartel y posteriormente fue la sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí vemos los corredores que están los murales de Orozco. Este mural se conoce como La Trinchera. Aquí empezamos a ver la fuerza de sus representaciones de tipo social y empezamos a ver estos volúmenes geométricos enormes y líneas diagonales. Este mural fue con el que sustituyó uno previo de su primera incursión en la preparatoria que se llamaba Los Elementos. Entonces Orozco destruye varios de los murales que tenía. En la escalera pinta a Cortés y la Malinche y como podemos ver aquí, él era muy respetuoso
Auxilio. Ya. Era muy respetuoso con la arquitectura en la que intervenía, pero también hay que notar el valor. Ay, a ver. Ahí está. El valor y la escala que emplea para la Malinche. El tamaño de la Malinche y de Cortés es prácticamente igual. Pues se le dio un plazo para terminar estos murales y Orozco dice, me vuelvo a ir a Estados Unidos, en donde viaja en 1928 y permanece ahí por 7 años. Él sale de México con el firme propósito de explorar sus posibilidades en Nueva York, ya que en México las posibilidades de continuar trabajando eran muy escasas y pues como ya les platiqué, sus obras habían recibido agresiones y el entorno no era propicio para continuar con su labor estética. En ese momento, en el 28, el único muralista que seguía teniendo encargos era Diego Rivera. Pues cuando llega a Manhattan, se enfrenta a la... Ay, ¿qué pasa? Si me pueden apoyar con cinta o algo aquí para que no... Nico. A ver, bueno, se enfrenta a la arquitectura neoyorquina y consideró que en ese momento ya la arquitectura había logrado tener un lenguaje propio, un lenguaje estético propio, y la pintura y la escultura neoyorquina no habían llegado a ese nivel. A ver qué hacemos. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, Orozco desde la escuela quería lograr un arte libre de la influencia europea. No quiere esto. Pero tampoco le interesaba servirse de un arte aborigen para la producción estética, mucho menos echar mano del folclore. Esta es una obra de Caballete que realiza Orozco, que se llama Construcción. Esta también es otra obra de Caballete titulada Los Muertos, en los que vemos Manhattan resquebrajado como si hubiera sufrido un sismo. Hay que recordar que en esa época estaba la Gran Depresión económica haciendo estragos. Este es un retrato de la señora Eva Palmer Siquelianos. Esta señora, junto con un grupo de intelectuales muy destacados, fue con quien Orozco empezó a relacionarse en Nueva York. Alma Reed lo invita. La señora Palmer Siquelianos era la esposa del poeta griego Siquelianos y tenían un grupo al que denominaban el grupo délfico, el círculo délfico, en donde su labor era exaltar la cultura griega. Ahí coincidían personas de muchas nacionalidades, de la India, de México, griegos, y se proponen a promover la obra de Orozco y establecen una galería que se llamó Delphic Studios. Este retrato se lo hace Orozco a la señora Siquelianos. Pues Alma Reed estaba propuesta a impulsar la obra de Orozco y logra una comisión en California en Pomona College. Aquí tenemos un boceto del Prometeo
que realizó en California, en este comedor. Son los dibujos preparatorios y vemos las proyecciones y trazos diagonales con las que resuelve la composición. Tenemos aquí a Prometeo que roba el fuego a los dioses para entregarlo a la humanidad. Este héroe al que algunos aclaman y otros le dan la espalda. En apariencia es un tema clásico sin ningún tipo de controversia, pero Orozco eligió presentar un desnudo masculino de proporciones monumentales en un comedor. Aquí vemos cómo Prometeo visualmente está sosteniendo la estructura. No, ustedes no están viendo nada. A ver, ahí está. Prometeo, no te muevas. Pero pues ya tiene mucha. Más chuc. Bueno, Prometeo está sosteniendo visualmente la estructura del edificio, este arco neogótico. Este fue el primer mural moderno elaborado con técnica del fresco pintado en Estados Unidos. Esto revolucionó las convenciones aceptadas hasta esa fecha en que una decoración mural debería de ser plana y bonita. Hasta la fecha, Prometeo sigue siendo controversial y malentendido. Además de las labores propias de conservación y restauración por el deterioro natural de la pintura, Pomona College ha tenido que invertir en programas educativos para proteger el mural, ya que ha sufrido agresiones de los estudiantes, hasta le han llegado a poner prótesis del miembro viril, ya que lo consideran que es muy pequeño con relación al héroe. Bueno, al terminar estas pinturas, Orozco se va a San Francisco. En su autobiografía dice que estaba más pobre que la primera vez que llegó a San Francisco. Entonces hizo esta pintura de caballete, Zapata, para la venta y para poder regresar a Nueva York. En California también empiezan a pintar dos muralistas mexicanos. Es invitado Diego Rivera, un año después, en 1931, a pintar en el San Francisco Art Institute. Aquí vemos al pintor en medio de la composición sobre los andamios y a los lados está la construcción de la ciudad y con los avances tecnológicos e industriales del momento. Siqueiros, por su parte, fue invitado a la escuela Chouinard para que enseñara a los alumnos la técnica del fresco. Su primer mural fue en la escuela y se llamó El Mitin Obrero. Pues a la escuela le pareció demasiado y lo borraron. Después lo invitaron a hacer una pintura en la calle Olvera, en el centro de Los Ángeles, y Siqueiros concibió este mural como un gran espectacular, como un billboard. Y se le pidió que pintara América tropical. Esta es la América tropical para Siqueiros, con un indio crucificado y el águila de Estados Unidos arriba de él. Bueno, esta pieza es muy importante ya que Siqueiros empleó un proyector para hacer los trazos de la composición e hizo uso de aerógrafos. Entonces ya estaban los mexicanos por todas partes haciendo
pintura mural. A ver. Bueno, Orozco logra regresar a Nueva York y es invitado a la New School for Social Research, que era una universidad fundada en el 18 por maestros disidentes de Columbia, en un edificio, el primer edificio de estilo funcionalista internacional que se hizo en Manhattan. Y también Orozco hizo el primer mural al fresco de la ciudad. Entonces, él aquí ya abandona los temas clásicos o universales y decide pintar lo que estaba sucediendo en esos momentos. Aquí tenemos a la izquierda a Felipe Carrillo Puerto, que Alma Reed, la representante de Orozco, había estado comprometida en matrimonio con el líder socialista yucateco que había sido asesinado. A la derecha vemos, no vemos a nadie. A ver. Ahí está Lenin con el Ejército Rojo. Lenin como el gran artífice del Estado soviético y la unión de las razas en la Unión Soviética. En algún momento, este fragmento de mural llegó a ser tan incómodo para los patronos y el Consejo de Administración que hasta le mandaron poner una cortinita amarilla. A ver, ay, qué lata está esto. Después de que hubo muchas protestas estudiantiles, quitaron la cortina, pero algunos de las personas que hacían donaciones a la escuela retiraron estos apoyos por tener estas pinturas ahí. En otro tablero tenemos a Gandhi enfrentando al ejército británico. Y aquí tenemos la mesa de la Fraternidad Universal, cuyo tema también fue controvertido. Ya que colocó presidiendo la mesa a un personaje de raza negra. En estas representaciones construye, dice Orozco, estas composiciones basándose en la teoría geométrica de Jay Hambidge, un canadiense que había estado estudiando esta teoría. Aquí vemos la mesa como es una figura isométrica que no tiene perspectiva. Vemos de frente y de vista superior la mesa, pero no tiene perspectiva. Después de estas composiciones, de estos paneles, Orozco abandonó este tipo de métodos porque los consideró demasiado rigurosos y científicos. Alma Reed seguía promoviendo Orozco y logra que inviten a Orozco a Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, para que intervenga la biblioteca. Esta comisión se pudo lograr gracias a un donativo que hizo Abby Rockefeller, madre de Nelson Rockefeller, que se había graduado de esta universidad en 1930. Aquí tenemos a Orozco, que se va a establecer aquí y finalmente en esta época logró llevar a su familia ya a vivir a Estados Unidos. Representa la epopeya de la civilización americana. Aquí vamos a ver claramente los contrastes entre las dos Américas. Aquí tenemos este tablero que se llama Migración, en el que vemos un grupo de personajes magníficos
que representan a las razas primigenias que habitaron el continente americano. Este valor ya lo había concedido a la Malinche, que acompaña a Cortés en las escaleras de la preparatoria. Nuevamente retoma al Cristo. Este panel se titula Migración moderna del espíritu, pero él vuelve a reflexionar sobre estos profetas. Aquí tenemos la partida de Quetzalcóatl, que es rechazado por esta masa. Algunos autores han considerado que se trata de analogías autobiográficas, o sea, el rechazo que Orozco recibió a sus pinturas. Tiene este panel que a mí me parece sumamente importante, ya que está titulado Alma Mater o Dioses del Mundo Moderno. Aquí vemos a este esqueleto que está dando a luz conocimiento también muerto. Imagínense esta representación en una universidad. ¿Qué les estaba diciendo Orozco? ¿Los estaba cuestionando o los estaba tal vez alentando a perseguir lo contrario? Aquí otra vez los opuestos. Tenemos a la izquierda el sacrificio, antiguo sacrificio humano, y a la derecha el sacrificio humano moderno de la guerra, entre guirnaldas, fanfarrias. ¿Cuál es peor? ¿De cuál nos podemos escandalizar? Bueno, a mí aquí hago otro paréntesis para recordar la influencia del muralismo en el arte de los Estados Unidos. Esta pieza es de Philip Guston. Aquí vemos esta composición muy similar a las composiciones de Orozco. Desde el primer mural que hizo Orozco en Pomona College, por ejemplo, los hermanos Pollock, el más famoso es Jackson, pero son 3 hermanos artistas, viajaron a Pomona College para ir a presenciar este mural de Prometeo. Después también fue Pollock junto con Philip Guston a Dartmouth College a volver a ver a Orozco. Ellos estaban realmente persiguiendo un arte que estuviera alejado de los cánones eurocéntricos y académicos, y la respuesta se las estaban dando los mexicanos y en particular Orozco. El muralismo mexicano no solo fue una influencia a nivel estético para Estados Unidos, también fue un factor importantísimo para detonar políticas públicas. El presidente Franklin Delano Roosevelt, a través de un programa de administración, apoyó a más de 10,000 artistas de muy diferentes disciplinas. Y justo este año en Estados Unidos están replicando, después de la pandemia, un programa similar al que se dio en esas épocas. Entonces, pues México realmente estaba dando muchos ejemplos muy positivos. Bueno, aquí está una obra de Pollock, sin título, pero vean las líneas diagonales y la paleta de colores, que fue sumamente importante para esta generación de expresionistas abstractos, quienes, entre otras cosas, adoptaron la monumentalidad de la obra de los mexicanos y cambiaron la escala de sus pinturas, liberaron la pequeña pincelada por grandes brochazos y también por pinceladas gestuales, y empezaron a lograr una voz propia. Aquí un amigo de Pollock se expresó y dijo que los muralistas mexicanos habían enseñado a sus contrapartes estadounidenses que el arte podía ser feo.
Bueno, Orozco regresa a México en 1934, ya era un artista conocido y respetado internacionalmente con plena madurez y dominio de su técnica y es invitado al Palacio de Bellas Artes. Nuevamente encontramos el fuego, herramientas mecánicas, las armas, la carrera bélica y los valores humanos en decadencia. Orozco no quería agradar, quería cuestionar, hacer visible lo invisible a través de su obra. Plasma la destrucción mecanizada y una alegoría nacional femenina, antivirtuosa y por lo tanto antiacadémica. Algunos críticos en México consideraron que Orozco había pasado demasiado tiempo en Estados Unidos. ¿Y qué pasaba con las mujeres en esta época? Bueno, hasta ahorita las mujeres habían intervenido en un papel de ayudantes. Se consideraba que la pintura mural no era apta para las mujeres, que era una actividad masculina, porque era muy extenuante. Además, cómo se iban a subir a los andamios en falda, o sea, no se iban a poner overol, pero algunas mujeres sí lo hicieron. Las primeras fueron dos hermanas norteamericanas. Aquí vemos un panel de Marion Greenwood, otro de su hermana Grace Greenwood, que aprendieron la técnica del fresco, y la primer mexicana muralista, Aurora Reyes, con este dolorosísimo atentado a las maestras rurales. Ahora volvemos con Orozco y lo tomamos justo en donde estamos. En 1935 fue invitado Orozco por el gobernador del estado de Jalisco a pintar 3 edificios relevantes de la ciudad de Guadalajara y empieza justo aquí. Para Orozco fue una gran emoción el tener la oportunidad de pintar por primera vez una superficie cóncava. Habíamos visto que prácticamente eran puras superficies planas. Aquí tenemos este boceto en el que vemos cómo dividió el espacio pictórico de la cúpula. Esta cúpula representaba una doble dificultad, había que resolver la perspectiva, además de realizar esta obra en andamios sumamente rudimentarios a muchísimos metros de altura. Pueden ver la cúpula, aquí la tenemos. Aquí hay un corte de la cúpula para que vean más o menos. Bueno, en esta cúpula se distinguen 4 personajes masculinos. 3 de ellos están plasmados de manera ascendente, cómo el hombre puede trascender a partir de la educación, la ciencia y la técnica. En medio el famosísimo hombre pentafásico, aquí en medio. Y en la base de este pentafásico, el científico, vemos estos que nuevamente Orozco vuelve a recordar para esta ocasión, la simetría dinámica de la que ya se liberó de estos métodos tan estrictos, porque realmente no lo sacaban de apuros para el trazo de la cúpula. Él lo tuvo que resolver con sus propias habilidades. Aquí tenemos a mis espaldas el fuego otra vez y los falsos líderes que insisten en adoctrinar a una masa. Qué bueno que sí tenemos el mural porque la proyección no quiere. Bueno, están adoctrinando con armas y también con libros. De aquí se va al Palacio de Gobierno. En donde Orozco plasmó a este hidalgo incendiario que encabezó la lucha insurgente en 1810
y casi en yuxtaposición con esta colosal figura, presentó un escenario de su propia época, el avance de los regímenes comunista y fascista, y presenta este circo de ambiente, cómo estaba el ambiente político mundial, con las grandes dictaduras, suásticas, hoces y martillos, cruces y máscaras. ¿Son estos dogmas otro tipo de esclavitud? Como ven, la obra de Orozco no nos puede llevar una interpretación simple ni monolítica. Hay muchas formas de verlos. En su tercera intervención en Guadalajara, es invitado al Hospicio Cabañas, en donde eligió como tema la conquista de México, con poderosos personajes, entre los que se distinguen estos caballos bicéfalos, hombres máquinas que someten. El conquistador mecanizado abriéndose paso con este ángel, y más optimista que El hombre en llamas, yo no puedo ver otra obra. Este hombre que es pura energía, que se va elevando por los aires. Y si ya nos parecía muy demandante hacer la cúpula del Paraninfo, vean la cúpula de Cabañas. Había que subir toda esta distancia a esos andamios totalmente, pues unas tablitas verdaderamente, y en el año de 2017 estuvieron los restauradores, tanto en Cabañas como aquí, y nos platicaron cómo a la hora de estar haciendo labores de mantenimiento en la cúpula del Hombre de Fuego, verdaderamente se perdían. O sea, no sabían que estaban interviniendo, si es tal fuego, es una composición sumamente complicada que cuando se ve se distinguen las figuras, pero estando adentro es sumamente difícil distinguirlas. Auxiliaron a Orozco en los murales dos personas que han sido claves para la fundación de la primera Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, Jorge Martínez y Francisco Rodríguez Caracalla. En 1940 lo invitan a Nueva York con motivo de la exposición de 20 siglos de arte mexicano. Él estaba invitado a realizar la pieza central de la exposición, que consistía en elaborar un mural al fresco a la vista del público. Mira, ¿sabes qué? No, yo creo que hay que quitar, no, hay que quitar pero no tengo el de este. Mira, quita este, y ya con eso ya no, aquí derecho. Ay, perdón, no, aquí pongo, y ya no va a brincar. Es que están dos cables, como que no. Esperemos que ya, sí, no. Ok, pero ya como que ya voy medio lento. Bueno, estamos ya en Nueva York y Orozco va a pintar esta. No, ya no hay nada de proyección. Bueno, les sigo platicando porque no hay imagen. Bueno, él realizó una composición en 7 paneles. ¿Lo vas a cambiar? Tienen que cambiar. Bueno,
Les voy a platicar ahorita sin imágenes por qué tanta insistencia en la técnica del fresco. La técnica del fresco es una técnica sumamente complicada, pero que tiene una cualidad, que es esta durabilidad. La técnica del fresco se hace a partir de una aplicación de cal y arena mezcladas, y sobre esta mezcla que ya se pone en la pared se van aplicando los pigmentos minerales que están disueltos con agua, y es así como el pigmento se mete dentro de la mezcla, y por eso tiene esta gran durabilidad. Entonces, no es lo mismo hacer una intervención con una pintura al seco, porque la pintura al seco se puede ir descascarando y la va a repeler la superficie. En cambio, el fresco queda dentro del muro. Por eso había tal insistencia en lograr que los murales se hicieran con la técnica del fresco que he repetido durante toda la charla. Bueno, Orozco, dentro de esta exposición de Nueva York, lo ponen a pintar, y empezó a pintar el 21 de junio y terminó el 30 del mismo mes. O sea, en 9 días hizo esta pieza fantástica que se llama Dive Bomber and Tank, bombardero en picada y tanque. Y al contrario de todo lo que estaban presentando en la exposición, que era una mezcla de arte popular y arte folclórico, Orozco decidió que él iba a representar una composición con los arsenales mundiales y rostros encadenados a los artefactos bélicos más avanzados del momento. Entonces, Orozco no andaba por las ramas, realmente él sí tenía un discurso muy importante que hacernos. Pues voy a continuar así platicado nomás, que la idea era tener imágenes, pero están en huelga. Después es invitado a Michoacán, a la biblioteca Gavino Ortiz, en donde en un edificio que había sido una iglesia y es biblioteca, y ahí hizo una alegoría mexicana, alegoría de la mexicanidad. Como característica de este espacio es que todos los paneles laterales de la nave están realizados casi de manera monocromática. De ahí es invitado por el presidente Lázaro Cárdenas a decorar la recién inaugurada Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí Orozco llegó, pintó 2 justicias, entre otras cosas, y al cambio de gobierno en el 1941, los legisladores estaban verdaderamente indignados con las representaciones de Orozco, porque él representó 2 justicias, una justicia apática, dormida en un sillón, y otra con su antifaz de bandida. Entonces, pues les pareció que no, que ellos no estaban bien representados, y empezaron a reclamar y a exigir que borraran estos murales. Entonces eran unos murales con un ambiente corruptísimo, y temiendo un escándalo internacional incluso, pues no borraron los murales, pero sí le pidieron a Orozco que mejor se fuera a pintar a otra parte. Lo habían contratado a pintar 400 metros cuadrados. Entonces dijeron, no, mejor en otro edificio. Y ese otro edificio fue el Templo de Jesús el Nazareno. El Templo de Jesús el Nazareno se encuentra en la Ciudad de México y tiene culto, y ahí están enterrados los restos de Hernán Cortés. Entonces, el grupo de estudios cortesianos iba a decidir que iba a pintar Orozco, y le dijeron que nuevamente volviera a pintar
la conquista. Y Orozco dijo, no, eso yo ya lo abordé ampliamente en Guadalajara, en Cabañas. Entonces decidió pintar un apocalipsis. En la actualidad, el recinto está abierto al culto, los murales están en muy malas condiciones en malas condiciones y resultan incomodísimos para el párroco y sus custodios, ya que les resulta muy difícil explicarle a los feligreses la presencia de la prostituta de Babilonia y de otros tantos demonios y jinetes coléricos. Entonces llegas a ese templo y no puedes ver nada, porque no nada más no los tienen iluminados, sino que te ponen un foco así, como el que tengo yo aquí. Entonces yo, si ahorita quiero ver la cúpula, no la puedo ver. Y en México, y les dices, por favor, no me pueden dejar pasar, no me deja, y por supuesto, fotografiar, prohibido. Entonces, esos murales, la verdad, sí están ahí muy, muy pobrecitos. Después el arquitecto Mario Pani lo invita a pintar en la Escuela Nacional de Maestros. Es un proyecto enorme, se trata de un muro parabólico de 380 metros cuadrados. Aquí Orozco, después de elaborar unos bocetos perfectamente a escala, ustedes si después visitan la exposición que tenemos arriba, van a ver el cálculo magnífico y la fidelidad que guardan los bocetos con las pinturas. Entonces aquí Orozco se convirtió como en un director de orquesta y dirigió a 8 alumnos de pintura para que realizaran este gran mural, que está hecho con otra técnica, está pintado con silicato de etilo, y la idea era que pudiera resistir la intemperie. Además, se le hicieron incrustaciones con aluminio, acero inoxidable y latón. Ya me faltan 2 que no van a ver tampoco, pero es en el castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia. Se le invitó por Silvio Zavala, que era el director del museo, a pintar el retrato de don Benito Juárez y alegoría histórica de la Reforma, que Orozco realizó al fresco, pero sobre paneles, y él lo concibió como una herramienta didáctica para ofrecer una síntesis de la historia mexicana. Por último, aquí otra vez en Guadalajara, fue invitado por el gobernador González Gallo a hacer la gran legislación revolucionaria mexicana y la abolición de la esclavitud en el Palacio de Gobierno, en donde nuevamente pone como figura central y focal a Miguel Hidalgo, firmando con sangre la palabra libertad, y más abajo tiene a Benito Juárez, Carranza y Morelos. Y por último, pues para cerrar, después de estas fallas técnicas, solo les voy a leer una frase que me encanta de Orozco, que sí salió, bravo, que dice: una pintura es un poema y nada más. Un poema hecho de relaciones entre formas, como otras clases de poemas están hechos de relaciones entre palabras, sonidos e ideas. Muchísimas gracias. ¿Fotitos que nos faltaron o cómo andamos? Bien, bien. Pues ya vinimos a esto. Ay, qué pena, ¿eh? A ver, me regreso a donde estábamos, a ver si es cierto. Nos quedamos en Nueva York.
Aquí estamos en el MoMA, ya llegamos al MoMA. Aquí tenemos a Orozco. Sigue sin verse. Nico. ¿Tienen otra pantalla? Ustedes. Ustedes controlan allá. Bueno, denle a la que sigue, ya pónganme a Orozco. Bueno, aquí mejor acá los vemos. Vemos a Orozco pintando, después, siguen la que sigue, por favor. Aquí tenemos ya los 7 paneles que además tienen una cualidad especial que son intercambiables. O sea, la pintura se puede modular de diferentes formas. La siguiente. Y aquí vean un detalle de esta pieza tan fuerte. Como les dije, él no fue a pintar petates ni inditos, él fue a hacer una denuncia de la guerra. Vámonos a la que sigue. Bueno, aquí está Biblioteca Gavino Ortiz en esta iglesia, la alegoría de la mexicanidad con los paneles laterales monocromáticos. Vámonos a la que sigue. Ahí está. Vámonos. Aquí está la justicia, que es verdaderamente fantástica. Vean a la justicia allá arriba, dormida de plano. Y luego acá está justicia bandida, robando. O sea, ¿cómo les iba a gustar a los legisladores? A lo mejor se sintieron aludidos, no sé, pero estaban furiosos. Entonces los 400 metros los tuvo que seguir pintando en el Apocalipsis. Vámonos a la Escuela de Jesús el Nazareno. Ahí está. Esta foto yo la tomé a escondidas de los custodios, pero vean ahí las marcas que hay de humedad, de filtraciones de agua. Y gracias a que los teléfonos se puede manipular la imagen es que se ve, pero así al ojo, al simple vista, realmente no puedes ver los frescos. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está una foto de Leo Matis, este fotógrafo que sacó esta foto de Orozco en acción. Vámonos a la que sigue. Esta es la obra de Mario Pani, el teatro para maestros, el auditorio para maestros. Vean esta composición que es realmente abstracta de la Escuela para Maestros, Benemérita Escuela para Maestros. Seguimos. Ahí está una vista de todas las butacas y para que vean la escala del proyecto. Pani tenía invitado a Orozco a intervenir en 2 edificios más que él diseñó. Desafortunadamente ya no lo logró porque Orozco murió. Entonces se quedaron en proyecto el Conservatorio Nacional y también un multifamiliar. Si quieren, seguimos. Y ya son las 2 últimas: Castillo de Chapultepec, retrato de Benito Juárez, este panel didáctico de la síntesis de la historia de México, y por último Guadalajara, la Cámara Legislativa. Pues ahora sí ya acabamos. Muchas gracias, maestra Ayala. De esta manera inauguramos la experiencia inmersiva Orozco Metafísico, que pueden visitar en la planta alta del museo a partir de este momento. Pero antes agradecemos a la University of Guadalajara Foundation USA y al Legado Grossman por su invaluable apoyo en este proyecto, así como a la Fundación José Clemente Orozco, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura IMBAL, al Museo Cabañas, a la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, la SOMAP, al Pomona College y a la Galería Arbil por todas las facilidades otorgadas para la realización de este proyecto. Buenas noches y los vemos en la planta alta.